Buenas tardes, ¿cómo están? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad la edición central de MBD Noticias. Como siempre, más de una hora de información desde las 7 de la tarde. ¿Cómo andás, Natalia? Muy bien, Martín, muy bien. Acá estamos contentos porque festejamos tu cumpleaños. Es cierto. Sí, un día de felicidad para todos nosotros. Aprovecho para saludar a los compañeros y las compañeras que recién cantaron antes del comienzo de MBD Noticias. Antes de los tambores de la información. Claro, antes de los tambores hubo cántico y bueno, se agradece mucho y aquí estamos para seguir adelante con la información de la jornada. Sí, el tiempo pasa, pero algunas cosas siguen. Por ejemplo, la información que vamos a presentar a continuación. Que está vinculada a la educación, porque Uruguay empeoró los resultados en matemáticas y registró una mejora en ciencias, según los resultados de las pruebas PISA 2022, una evaluación, recordemos, internacional de estudiantes cuyos resultados en nuestro país fueron presentados hoy por la ANEP. En lectura se mantuvo el nivel registrado en la edición anterior, que fue la del año 2018. Los resultados evidencian desigualdad en los aprendizajes. Menos de 25% de las y los estudiantes del quintil más pobre alcanzan el nivel mínimo de suficiente en estas tres áreas de conocimiento. También surge que pese al crecimiento de la cobertura del sistema educativo en Uruguay, el gasto por estudiante es más bajo que el promedio de América Latina y representa la mitad del promedio mundial. Quedó planteado el tema de portada. Este tema tendrá amplio desarrollo, pero hay más en titulares. La inflación aumentó en noviembre y se ubicó en 5% en el acumulado de los últimos 12 meses, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El crecimiento se da por segundo mes consecutivo. En una tensa sesión del Senado, el senador nacionalista Luis Alberto Heber presentó como asunto político el archivo de la indagatoria penal por presuntas irregularidades en el acuerdo con Catunasi para la concesión del puerto. La justicia confirmó el procesamiento de 2 militares por el homicidio del militante comunista y dirigente del sindicato portuario Ivo Fernández en 1976 en Paysandú. En 2022, el programa Escuelas Disfrutables de la ANEP atendió 1.772 situaciones de violencia a niños, niñas y adolescentes. Maltrato físico, maltrato emocional y abuso sexual infantil encabezan los casos. Este viernes habrá un paro de 24 horas del transporte interdepartamental y una movilización en reclamo por el despido de 4 personas de la empresa Agencia Central. La Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social realiza un paro de 24 horas en rechazo a la baja salarial que provoca el proceso de regularización de los contratos laborales. Los organismos del Estado uruguayo presentan un bajo nivel de transparencia, según el resultado del Índice de Transparencia Activa en Línea 2023, elaborado por CAINFO. Los accidentes fatales en rutas nacionales bajaron 29% en el primer semestre del año, según datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En medio de un clima de incertidumbre sobre la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva confirmó que no asistirá a la asunción presidencial de Javier Milei en Argentina. El Congreso español fijó para el martes 12 el inicio del cronograma para aprobar la ley de amnistía para líderes independentistas catalanes sobre el acuerdo político alcanzado por el Partido Obrero Socialista Español. Saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy, a quienes nos siguen en vivo a través de YouTube y a quienes nos escuchan por radio, a través de Uniradio 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Salimos del estudio, Martín. Tiempo de repasar los móviles de la jornada. El asunto educativo puesto en portada será desarrollado algo más a continuación y luego en los móviles sucesivos por Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? Martín, Natalia, bueno Martín, antes que nada un muy feliz cumpleaños para vos y de parte de acá de todo el equipo de Exteriores. Vamos a estar justamente analizando, en este caso con Pablo Cagiani, director por parte del Frente Amplio del INED, estos datos, estos números que aportan las pruebas PISA. Recordar que son del año 2022 y que toman una fotografía de los estudiantes de 15 años que están cursando cuarto, quinto año de escuela del liceo, perdón, o primero o segundo, ¿no? Esta fotografía que da una baja en rendimiento en torno a matemáticas y un crecimiento en ciencias, pero que también arroja otros datos en torno también a la inequidad. De eso estaremos profundizando en algunos minutos. Muchas gracias, Martín, por el saludo también y también por el adelanto. Ahora del Cordón vamos a Arroyo Seco, aparece Juan Aldecoa. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes, Martín, Natalia, compañeros y compañeras. En el espacio Las Pioneras se está llevando a cabo un conversatorio sobre violencia de género y construcción de vínculos socioafectivos en adolescencias.
Violencia de género, también visibilidad y violencia en línea, corporalidades, gordofobia, algunos de los temas que se están tratando aquí con varios colectivos feministas y transfeministas, donde en un ratito tendremos más novedades. Bueno, y el senador Frente Amplista Mario Vergara defendió la denuncia que presentó el Frente Amplio por la concesión de la terminal de contenedores del puerto, que fue recientemente archivada, mientras que el senador Luis Alberto Heber pidió que se tratara en el Senado como asunto político. Tienen grandeza de espíritu ni honestidad intelectual, no admitieron su error. Un error que no está en la causa, o sea, la causa penal no habla de dolo ni de abuso de funciones. Remitieron los antecedentes a la justicia. En los medios de prensa sí hablaron de dolo y de abuso de funciones. Leemos el dictamen de los dos fiscales con los dos ojos abiertos, no con uno solo. No solo el que termina diciendo, bueno, que se archive, sino también la parte del dictamen que habla de errores, de contradicciones, de impericia, de imprudencia, de ocultamiento indebido, de culpa. Profundizamos en la información retomando el tema de portada, porque Uruguay empeoró los resultados en matemáticas, pero mejoró en ciencias según las pruebas PISA del año 2022, cuyos resultados justamente fueron comunicados hoy. En cambio, en lectura, las y los estudiantes mantuvieron el nivel de 2018. Las pruebas PISA son un programa para la evaluación internacional del nivel académico de los estudiantes de diversos países. En este sentido, la evaluación 2022 estuvo marcada por una caída general de los resultados en matemáticas, lectura y ciencias. En Uruguay, la prueba fue realizada por 6.700 alumnos y alumnas de 15 años. En este sentido, se constató una caída de 9 puntos en matemáticas en comparación con 2018. La caída en matemáticas fue general, tanto en los estudiantes con mejores resultados como en los de peor rendimiento, señala el informe. En ciencias se registró una leve mejora de 3 puntos en el resultado promedio de los estudiantes. El 59,5% de los estudiantes alcanzaron el nivel mínimo exigido. En lectura, el resultado fue similar al rendimiento registrado en 2018. El estudio en tanto muestra que la brecha entre los y las estudiantes de mayor rendimiento y de peor rendimiento se mantuvo estable en las 3 áreas de estudio. Además, los estudiantes uruguayos alcanzaron un puntaje inferior al promedio de los países de la OCDE en las 3 áreas, con una menor proporción de estudiantes que alcanzan el mínimo satisfactorio en las 3 materias en comparación con estos países. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, destacó los resultados de estas pruebas PISA 2022. Dijo que en Uruguay la pandemia impactó menos en el sistema educativo, en los aprendizajes, y lo atribuyó a que los centros educativos permanecieron abiertos más tiempo que en otros lados, o cerraron menos tiempo que en otros países. Esta prueba se hizo el año pasado, es decir, inmediatamente después de los 2 años de pandemia y antes de que la transformación educativa empezara a aplicarse en su totalidad. Por ejemplo, todos los cambios curriculares que este año se introdujeron no existían. Mientras el mundo empeora y mientras América Latina empeora en estas 2 áreas, en lectura y en ciencias, nosotros mejoramos, levemente, pero mejoramos. Y tenemos una leve caída en matemáticas. Para ubicarnos, tenemos una caída de 9 puntos en matemáticas. Ahora, en el mundo la caída es de 20 puntos en matemáticas, es decir, más del doble de la caída que hay en Uruguay. Y en los países ricos, en los países de la OCDE, la caída en promedio es de 15 puntos en matemática. Quiere decir que comparados con el mundo, salimos muy bien parados. Y esto que significa, gruesamente significa, y es lo esencial, que también en materia educativa le ganamos a la pandemia.
Seguimos en temas educativos porque Uruguay ha experimentado, desde hace años viene experimentando un crecimiento de la cobertura del sistema educativo, pero sin embargo el gasto por estudiante está en la mitad del promedio, o es menor, mejor dicho, que el promedio de América Latina, y está en la mitad del promedio mundial. Algunos resultados más. La repetición es de 28% y está muy por encima del promedio mundial, lo que hace que el país esté octavo en rezago estudiantil, fenómeno que se acrecienta en los quintiles socioeconómicos más bajos. Todavía la repetición es un recurso que se sigue utilizando porque se piensa que es efectivo. Hay muchísimos estudios que muestran lo contrario, no es efectivo, pero estamos intentando justamente en esta reforma curricular que sí empezó este año con esa idea, que es ir alternando años o grados con repetición y sin repetición para darle a los estudiantes más tiempo para ir logrando lo que le proponemos, individualizando y personalizando la educación para que cada chico tenga su tiempo y vaya logrando las cosas en el tiempo que para él es necesario. Las brechas en los aprendizajes, según las desigualdades socioeconómicas, son importantes. Solo el 23% de los estudiantes del quintil más pobre alcanzan el nivel 2, grado de aceptable. El sistema educativo uruguayo es un sistema inequitativo, ya lo sabemos, todos los indicadores educativos, los aprendizajes, el egreso, los resultados de rezago y abandono, tienen están atravesados fuertemente por la inequidad. Los resultados son siempre peores en los quintiles más bajos que en los superiores, o sea que es una preocupación permanente de las autoridades. De hecho, esta administración tiene unas líneas de trabajo, para mitigar esa inequidad, como la creación de los centros María Spínola en los quintiles 1 y 2 de la educación media básica. O sea que en realidad el tema de la inequidad es bien importante y es foco de esta administración. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. ¿Y cómo evalúan estos resultados quienes estudian el sistema educativo desde la oposición? Vamos ya al contacto con nuestro compañero Martín Duarte. Gracias, Natalia, porque hoy vamos a estar conversando con Pablo Cagiani, director por parte del Frente Amplio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, del INED, a propósito de estos datos que se conocieron en la jornada de hoy y dónde hacer el foco, ¿no? Porque veíamos por allí el tema de inequidad, algunas disciplinas como matemática y ciencia, donde bueno, el medidor marca resultados bastante distintos, el índice de repetición, el alejamiento también de los estudiantes de secundaria. Bueno, Pablo, ¿dónde hacer el foco de estos primeros resultados, de esta primera mirada a propósito de las pruebas PISA 2022, ¿no? Sí, a ver, todo esto que estamos haciendo hoy son como primeras lecturas. Creo que lo importante es esta información que se conoce hoy es consistente con otra información que ya ha sido publicada por el Instituto de Evaluación Educativa, tanto en Aristas Media como en el informe sobre el estado de la educación en el Uruguay. Y lo que dice es que Uruguay está estable o un poco peor o un poco menos un poco más desigual, con algunas luces amarillas, digamos. ¿Dónde se encendieron? Y bueno, seguimos teniendo una inequidad, es decir, una diferencia importante entre los niveles de logro de quienes más tienen y quienes menos tienen. Aparece ya con fuerza en 2 evaluaciones, en 3 evaluaciones, el tema de la inequidad de género, es decir, a los varones les va mejor en matemática y ciencia y a las nenas les va mejor en lectura. Hay una inequidad territorial, es decir, a los gurises del interior, sobre todo los que no son centros educativos que están en capitales departamentales, les va un poco peor que a los de las capitales departamentales. Por lo tanto, hay que empezar a mirar como con más atención esto. En términos generales, Uruguay no se mueve mucho de lo que vienen siendo sus resultados. Esto nos deja muy bien parados en la región, junto con Chile, prácticamente iguales. Nos deja a mitad de tabla en los 80 países que participaron de esto. Y bueno, los activos con los cuales Uruguay enfrentó la pandemia, Plan Ceibal, una empresa pública como Antel que dio conectividad gratuita para acceder, centros educativos que estuvieron muy poco tiempo cerrados con respecto al resto del mundo, hacen que esto
se mantenga la estabilidad en términos de cómo le fue a Uruguay en PISA. De alguna forma, estos logros, por lo que decís, equivalen también a políticas que aplicó la administración anterior. Es que son el Ceibal ante su conectividad, los programas que había en el 2022 son los que vienen de administraciones anteriores, es decir, todo el resto de los cambios, por ejemplo a nivel de programa, son posteriores en el tiempo. Lo otro es, de vuelta, como nos sucedió en Aristas, empeoramos un poquito en aprendizaje o seguimos siendo inequitativos o estables, pero mejoramos en promoción. Esto quiere decir que, bueno, administrativamente hay mayor cantidad de promovidos. Esto es bueno, es decir, que haya más gurises promoviendo es bueno porque mejora la trayectoria educativa. La luz amarilla es, bueno, ¿qué acciones hay para acompañar los aprendizajes de esos estudiantes? Es decir, si no solo estamos mejorando los números, digamos, de promoción o de repetición. Otro elemento que me parece importante señalar es que también vuelven a aparecer asuntos que son más complejos de resolver y para los cuales las políticas públicas han estado más bien en repliegue. Uno, el tema inseguridad. Los gurises se sienten inseguros yendo al centro educativo y se sienten inseguros dentro del centro educativo, y acá hay cuestiones de la gestión educativa, es decir, que estén todos los profes, que haya espacios para abordar estos temas. Después, cuestiones que tienen que ver con las características de vida de los gurises. Hay uno de cada 10 gurises que dice que la última semana se salteó una comida porque no había plata en la casa. Entonces, bueno, hay otra cuestión allí a mirar que tiene que ver con las condiciones de vida de nuestros jóvenes. Y resulta importante esto otro de cómo está cambiando la percepción de los estudiantes respecto a qué es lo que les aportan los centros educativos para su vida o para su vida laboral. Digamos, ahí hay un deterioro de esas situaciones y son cuestiones que tenemos que mirar como adultos, como sociedad, porque efectivamente si los gurises no están motivados, entienden que eso que van a hacer ahí no sirve para mucho, es un problema. Y por último, algo que la administración ha abordado demasiado tarde, recién a mitad de este año se ha abordado, que es el tema de las inasistencias. Los gurises van poco a clase y que vayan poco a clase no habilita que mejoren los aprendizajes. Para mejorar los aprendizajes, sí o sí hay que ir a clase. Bueno, Pablo, te agradecemos esta primera mirada. De hecho, los resultados se conocieron en la jornada de hoy, así que a cuenta de más y seguir profundizando el análisis. Muchas gracias. Compañeros, seguimos por allí. Esta primera mirada de Pablo Caggiani a propósito de lo que dejó la presentación en la jornada de hoy de los datos de las pruebas PISA 2022. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Bien, vamos a otro asunto del día. El Senado debatió como asunto político el reciente archivo de la denuncia penal del Frente Amplio por sobre la extensión de la concesión de la terminal de contenedores del puerto. El debate en esas condiciones se produjo a pedido del senador nacionalista Luis Alberto Heber, que fue uno de los denunciados porque era el ministro de Transporte y Obras Públicas a comienzos del actual gobierno cuando se produjo la extensión contractual cuestionada desde el Frente Amplio. Y fue un debate muy tenso, con muchos cruces y agravios que obligaron a que la senadora nacionalista Graciela Bianchi, que hoy presidió la Cámara Alta, interviniera en más de una ocasión. Se extralimitaron, señora presidenta, en su función y los fueros no amparan para que se diga cualquier cosa de cualquiera, y menos transformarse fiscales o jueces de otros. Es que pidan disculpas, no es tan difícil, no es tan difícil, no es tan difícil. No vale todo, señora presidenta, ir al acto del obelisco, abrazarnos y después descalificar. Acá no estamos ni en Venezuela ni en ninguno de esos lados. Acá, ahí está. Yo lo que estoy tratando, ser sumiso no es un insulto, es una condición. Es una condición. Estoy tratando de aplicar humanamente el reglamento. Lo que no se bancan es el cuestionamiento. 10 minutos para que nos calmemos todos. Alguien pensaba que ese hombre Ruiz iba a pedir perdón. Si es un miserable, señora presidenta. Es un miserable. El señor Carlos Carrera es un miserable.
a quienes se agravian de insultos, pero partieron hablando a los gritos, chancho, barro, a ver si esos no son insultos. Infame, que infame quiere decir, según el diccionario de la Real Academia Española, que carece de honra, de crédito y de estimación, muy malo y vil, perverso, abyecto, depravado, ruin. Bueno, dale, tiene la palabra el señor senador da Silva, dale, no me hinche las pelotas. Y el senador Heber dijo que esperaba que el Frente Amplio le pidiera disculpas luego de las acusaciones que recibió cuando se presentó la denuncia. Sí, el legislador de revista señaló que quienes lo denunciaron se tienen que tragar sus palabras. Hemos tenido una sesión por un asunto político que planteé en forma personal, producto del enchastre que fui sometido durante 2 años y 2 meses a que había cometido delitos de carácter penal. En ese sentido, tengo que agradecer a toda la coalición que me apoyó el planteo de asunto político, que votaron no solamente la oportunidad, sino también la resolución que finalmente, porque requiere una mayoría especial, no salió positiva. Pero lo importante fue plantear el tema. Acá durante 2 años y 2 meses se abusó de decir que nosotros habíamos cometido dolo y abuso de funciones. Y lo leí en sala, ustedes lo tendrán registrado seguramente, pero el doctor Gilberto Rodríguez claramente dice, en mi opinión, entiendo que no han cometido delito alguno y particularmente el abuso innominado de funciones. Heber dijo que los legisladores frente amplistas que lo denunciaron se tienen que tragar sus palabras y que no tienen grandeza de espíritu ni honestidad intelectual para admitir su error. Y desde la bancada frente amplista se dijo que la denuncia penal archivada fue parte del contralor que debe ejercer cualquier oposición responsable. También se llamó a que el relacionamiento político sea respetuoso. La oposición tiene que cumplir su rol de oposición, como lo hicieron las oposiciones anteriores y como seguramente lo harán las oposiciones en el futuro, que es que allá en donde vea posibles actuaciones irregulares, ilegalidades, donde hubiera actitudes o actuaciones reprochables, la oposición tiene la obligación de poner el foco, investigar y eventualmente llevar a la justicia y que la justicia investigue y tome las decisiones que deba tomar. Nosotros no sentimos que hayamos agraviado ni insultado a nadie. Simplemente actuamos institucionalmente como debemos actuar, haciendo denuncias dentro de los carriles institucionales, dentro de lo que es el relacionamiento político razonable, dentro de lo que es el marco jurídico que gobierna al Uruguay. El Frente Amplio no tiene que tragarse ninguna palabra, y mucho menos porque se lo exijan de la manera agresiva y fuera de lugar como ocurrió hoy. La sesión de hoy fue insólita. Es insólito que cuando un partido de oposición cumple su rol, el mandato que nos dio la ciudadanía en el año 2019, se venga a cuestionar. La causa del puerto para nosotros es una causa nacional. Nosotros vamos a seguir luchando. A propósito de este tema, Alejandra Koch, que es la directora frente amplista de la Administración Nacional de Puertos, dijo que respeta pero no comparte el archivo de la denuncia penal por este tema presentada por el Frente Amplio. A través de la red social X dijo que se desconoció el rol del directorio de la Administración Nacional de Puertos y el suyo como directora opositora al no someter el acuerdo con Terminal Cuenca del Plata a la consideración de ese organismo. Según Koch, el presidente de la ANP, Juan Curbelo, recientemente admitió que la extensión de la concesión de la terminal de contenedores es un nuevo contrato que fue otorgado de forma directa en condiciones irregulares y amplió los beneficios de la contraparte privada. Para la directora frente amplista prevalecieron los intereses de la multinacional Catunasi, empresa de Bélgica que es socia mayoritaria del Estado en Terminal Cuenca del Plata. Recordó que sin perjuicio de la denuncia archivada por la Fiscalía, aún está pendiente que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se pronuncie sobre una serie de recursos de nulidad que se presentaron con respecto al mismo tema.
Cambiamos de asunto, pero nos quedamos en el Senado porque renunció el senador Frente Amplista Enrique Rubio. Claro, el referente de la vertiente artiguista va a continuar realizando tareas en la actividad política, fundamentalmente trabajando cerca del precandidato presidencial Frente Amplista e intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Muchas emociones, agradezco profundamente el reconocimiento de todos los partidos. Hemos hecho un esfuerzo bastante largo por transformaciones en el Uruguay que favorezcan la vida de la gente. Muchas cosas se han logrado, pero la mayor parte queda pendiente. Pero nos parece que ha llegado el momento de la renovación generacional y de seguir en la política, pero desde otro lugar. No es posible a esta altura de mi vida la compatibilidad entre las exigencias del Parlamento, la campaña electoral que va a haber en el 2024, que nosotros nos va a llevar a trabajar mucho por el Frente Amplio, por Orsi, por la vertiente artiguista. Esa campaña electoral, junto con la actividad parlamentaria, no es compatible y entonces hemos elegido cambiar el escenario, pero mantener la misma lucha. Entre las tareas pendientes a nivel del Parlamento y del Estado, Rubio afirmó que hay que avanzar en la descentralización en el rubro científico-tecnológico, en seguridad pública, en generación de empleo y educación. Otro asunto que abordamos ayer. En este caso, el ex diputado Frente Amplista Luis Puig insistió en que en el Liceo Militar hubo casos de torturas a estudiantes, por más que en las últimas horas, lo vimos justamente en la edición del día de ayer, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, salió al cruce de esa denuncia y dijo que él denunciará a Puig por difamación e injurias. Puig dijo que García tergiversó sus dichos y aseguró que en breve se presentarán documentos ante Fiscalía para demostrar que en Tacuarembó en 2021 fueron imputados por torturas en el centro de estudios 2 militares y un policía. El ministro García en los últimos días se ha dedicado a tergiversar nuestra posición. En primer lugar, quiero aclarar, buena la referencia que hacían al principio, nuestro planteo es un planteo político sobre que los alumnos de secundaria debieran cursar en un liceo público donde interactuaran con otros alumnos, que nos parece que es realmente formativo, y que la carrera militar específicamente se dé en la escuela militar, en la escuela naval, en la escuela de aeronáutica. Yo planteé que existían denuncias de graves violaciones a los derechos humanos y a partir de allí se generó una situación que, con el correr de los días y diciendo que iba a haber denuncia por difamación, injurias, incitación al odio y demás, el día de ayer el señor ministro García desarrolló su versión de lo que yo dije, desde mi punto de vista, tergiversando los planteos. Hay denuncias de alumnos que han sido sometidos no solo a bullying, sino a violencia física, a una práctica sistemática de tortura que se ha realizado a algunos alumnos del Liceo Militar, dijo Puig días atrás en Canal 12. En el Liceo de Tacuarembó fueron imputados 3 militares y un policía. Y allí actuó Fiscalía y un caso que está demostrado y que el propio Ministerio sabe perfectamente. ¿Qué año fue esto? Estamos hablando del 2021 y quienes fueron imputados tuvieron un periodo de prisión preventiva hasta junio del 2022. Cambiamos de tema. Marcelo Pelle renunció al cargo de director general de los servicios administrativos del Poder Judicial tras la denuncia por acoso laboral presentada en su contra por sindicatos y gremios judiciales. En su carta de renuncia, el jerarca rechazó las acusaciones y afirmó que su decisión responde a la crisis institucional que se ha generado en la interna del Poder Judicial, así como a la falta de confianza en su persona expresada por integrantes del organismo. La denuncia formulada contra Pelle refiere al suicidio de un funcionario que, según dicen, padecía el constante hostigamiento de las autoridades de esa dirección general. Este lunes, los gremios y los sindicatos ratificaron y ampliaron esa denuncia, incluyendo el testimonio de unas 30 personas que también sufrieron situaciones de acoso laboral en esa dependencia.
También el lunes, la Suprema Corte de Justicia había anunciado que Pese sería trasladado a otra dependencia mientras se instruyera una investigación administrativa. Además, antes de la renuncia de Pese, la presidenta de la Suprema Corte, Doris Morales, le había retirado la confianza. Hubo un nuevo repunte de la inflación en noviembre que en la cifra interanual estuvo en el 5%. Tema de columna de análisis económico con Germán de Agosto. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, tenemos que la inflación para el mes de noviembre en términos mensuales fue 0,3%. ¿Sí? Ahí lo que tenemos son tres grandes divisiones que tuvieron la mayor incidencia. En particular estamos pensando en una teoría que se llama muebles, enseres domésticos y productos del hogar, que eso recoge un aumento del servicio doméstico. Esa fue la división o la categoría que tuvo mayor incidencia en el mes. También recreación y cultura, producto de lo que son los pasajes, los paquetes turísticos. Y por último también transporte, recogiendo aumentos del pasaje de avión, que aumentó como un 14%, y también recogiendo el transporte de pasajeros. ¿Sí? O sea que en términos mensuales tenemos un 0,3% y en términos anuales, ¿sí? Como vos bien señalabas, tenemos un nuevo repunte, ¿sí? De 7 décimas. La inflación del mes de noviembre es del 5%, es el segundo mes consecutivo con aumento, lo cual era esperable dado los bajos registros que estábamos viendo. ¿Sí? El piso fue 3,9% y desde entonces viene aumentando y de alguna manera ya estando en noviembre, solamente faltando un mes, vamos a cerrar el año en el entorno del 5%. Eso supone que vamos a cerrar el año dentro del rango meta, pero como hemos analizado en otras oportunidades, seguramente en los próximos meses la inflación vuelva a salir y vuelva a superar el 6%, que es el techo de lo que sería el rango meta establecido por el Banco Central. ¿Sí? Otro dato que tenemos vinculado a los precios es el de las frutas y verduras, que si bien no tuvo la incidencia que tuvieron las tres categorías que repasamos, igualmente volvió a repuntar, ¿sí? En términos interanuales un 25%, y eso dado lo que viene siendo la trayectoria del último año, ¿sí? En particular afectada por la sequía, vamos a repasar tomando en cuenta los datos de la UAM, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, ¿sí? Que nos permite entender por lo menos qué tan lejos estamos en relación al promedio de los últimos 5 años. ¿Sí? Lo cual nos da una perspectiva más larga para entender cómo se viene dando ese proceso de normalización o no del precio de frutas y verduras, y eso es lo que tenemos en la próxima placa. ¿Sí? Básicamente el valor kilo canasta es un indicador sintético que elabora la UAM y lo que recoge es el precio mayorista de los 30 principales productos que justamente constituyen la oferta de la UAM. ¿Sí? Y la ponderación que tiene cada producto depende de la oferta en cada momento del tiempo. Si hay más papas de oferta en ese mes, el peso de la papa es mayor en este valor kilo canasta. ¿Sí? Acá estamos viendo que en términos mensuales el valor kilo canasta volvió a aumentar, ¿sí? Un 3%. Sí. Está 24% por encima del valor que tenía hace un año. Noviembre del año pasado. Noviembre del año pasado. Y si consideramos los últimos 5 noviembres, es decir, el promedio de los últimos 5 años, el precio de el valor kilo canasta, ¿sí? Está 18% por encima. Es decir, todavía estamos en niveles históricamente altos, si se quiere de alguna manera, porque bueno, este es un periodo de 5 años. Y ahora vamos una plaquita más y analizamos simplemente los 10 productos con mayor aumento de precio en el mes de noviembre. ¿Sí? Este es el informe de la UAM del mes de noviembre. Las que están pintaditas en verde son frutas, las otras son verduras, y lo que tenemos es una importante disparidad en lo que tiene que ver con la evolución de los precios. Acá estamos viendo el top 10, ¿sí? Son 30 productos, estos son los 10 que tuvieron mayor peso. ¿Sí? Y en promedio recordemos que el valor kilo canasta aumentó 18% en relación a ese promedio, y acá justamente estamos contrastando todo contra ese promedio de los últimos 5 años. Es decir, el precio del boniato está 100% por encima de lo que fue el valor de los últimos 5 años. Que capaz que no es el producto más consumido. Ahora la papa, que está en el segundo lugar, sí, es bastante consumida. Exactamente, y por ende el valor kilo canasta reconoce eso y le da más peso a la papa que al boniato, justamente porque constituye una mayor oferta. Claro. Y lo que estamos viendo en particular son todos los aumentos. Siempre estamos comparando contra ese umbral de los últimos 5 noviembres, como para tener una ventana más larga de comparación. Y lo mismo hacemos en la última placa, pero al revés. Ahora vamos a ver los productos que están con su precio por debajo de su umbral de los últimos 5 años. En particular, zapallo, cebolla, remolacha y pepino están entre un 45 y un 30% por debajo de ese nivel que estamos tomando como referencia, que justamente supone considerar una ventana de 5 años hacia atrás. Así que, de alguna manera, lo que tenemos es la inflación vuelve a repuntar en noviembre, ¿sí? Y en particular el precio de frutas y verduras, que venían moderándose producto de los picos que había alcanzado el año pasado, volvió a repuntar, y acá simplemente hicimos un doble clic tomando como información los datos del informe de la UAM.
Bueno, Germán, muchas gracias y el jueves te esperamos por acá para otra columna. Y les contamos que durante el año 2022 el programa Escuelas Disfrutables de la ANEP atendió 1.772 situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Maltrato físico, maltrato emocional y abuso sexual infantil encabezan los casos. Bueno, el programa Escuelas Disfrutables es un programa psicosocial que atiende distintas situaciones que pasan en las escuelas, ¿verdad? Fue creado para mejorar el clima escolar y mejorar las condiciones de educabilidad de niños y niñas, pero a su vez, estando en contacto con las situaciones cotidianas, se mezclan temas como, por ejemplo, las violencias. Primaria comprende unas 2.300 escuelas en todo el país. El programa Escuelas Disfrutables cuenta con un total de 200 profesionales, entre psicólogos y trabajadores sociales. Karina Sagrera, coordinadora adjunta del programa, señala que el maltrato en la infancia afecta el desarrollo físico y emocional de niños, niñas y adolescentes. Realmente es una responsabilidad de todos como sociedad, ¿verdad? Hemos naturalizado el tema de la violencia y tenemos que tomar conciencia de que realmente es un flagelo para nuestras infancias. Nosotros trabajamos desde una perspectiva de derechos y de género, entonces estar viendo semanalmente las cifras de maltrato emocional, de abuso, realmente nos obligan a redoblar ese esfuerzo, pero por supuesto ese esfuerzo tiene que ser acompañado también de cargos, de recursos, de posibilidades en el territorio, en un momento que desde el Estado hay programas que se han replegado. Entonces, por eso decimos, la violencia es una responsabilidad de todos en lo que tiene que ver con las infancias y también desmistificar la naturalización en pautas de crianza. Y sobre violencia se está intercambiando en este momento en la Plaza Las Pioneras. Y allí está nuestro compañero Juan Aldecoa, que ya nos cuenta. Sí, Natalia, compañeros, en Las Pioneras sigue realizándose el conversatorio sobre violencia de género, sobre vínculos socioafectivos en adolescencias. Y nos acompañan aquí un ratito Jimena Gianni y Victoria Romero. Arranco con Jimena, que es de OSC Renacer, y te quería preguntar, Jimena, antes de charlar un poquito sobre cómo viene dándose el conversatorio, ¿de qué trata esta organización y cómo trabajan? Bueno, esta organización fue fundada en 1999, ya hace años que trabajamos con adolescentes en contacto con la ley penal. Son adolescentes que vienen derivados del juzgado por haber cometido infracciones, y bueno, trabajamos como en dos líneas bien gruesas, que es conductas violentas y delitos sexuales. Vos ahí comentabas que uno de los objetivos de ustedes como colectivo era tratar de realizar o cómo realizar ese abordaje en adolescencias de contextos vulnerables, y te quería consultar cómo es que lo vienen realizando o cómo es que lo logran. Bien, bueno, es un desafío enorme porque está como muy presente el tema de los estereotipos, el tema de las violencias, no solamente la violencia basada en género, sino que bueno, todo lo que es la violencia en la comunidad, la violencia entre pares. Venimos trabajando también lo que son todo el espectro de violencia sexual también, ¿no? Que genera un gran impacto en las adolescentes mujeres, y bueno, y toda esta doble vulnerabilidad, ¿no? Que al ser mujer, adolescente y también de contextos vulnerables, siempre es mucho más difícil, ¿no? El acceso a la justicia, al asesoramiento, la contención, bueno, y también trabajar muchísimo en lo que son las cuestiones como más culturales presentes, ¿no? En esas adolescencias, que bueno, que hay un discurso muy presente y muy heteronormativo, y como bueno, con cuestiones difíciles de desandar, pero en esas estamos, así que. Por aquí también nos acompaña Victoria Romero de La Mondonga. Hace un ratito lo mencionabas, y también en muchas notas de prensa ustedes como colectivo han hablado de gordo odio, de gordofobia y de activismo gordo. ¿Qué significa todo esto y cómo se vinculan las corporalidades con las adolescencias y el género? Bien, sí, colectiva La Mondonga es una colectiva que estamos activando desde el 2019, es una colectiva transfeminista, y trabajamos justamente esto de diversidad corporal y sobre todo activando contra el gordo odio y la gordofobia, que en realidad son sinónimos.
Y el gordofobia y la gordofobia son violencias que se ejercen a las personas por el hecho de ser gordas, por tener una corporalidad disidente que no va en la hegemonía, en la norma, en lo que se nos pide principalmente a las mujeres. Entonces, somos violentadas. Entonces, lo que se activa es, el derecho a existir y a ser, a pesar de la corporalidad que tengas o la que elijas tener, poder vivir en libertad, sin violencia y accediendo a todos los espacios de la vida pública y a todos los derechos. Y en la experiencia de ustedes como colectivo, ¿cómo impacta en las corporalidades y esa violencia en los y las adolescentes? Es un tema como bastante complejo y bastante profundo porque estamos hablando de una violencia y dentro de sí muchas violencias como la violencia estética. Entonces, dentro de las adolescencias se impacta principalmente en la identificación y la formación de la identidad como persona. Cuando una persona está en pleno desarrollo, en etapa de adolescencia, donde la imagen, cómo se ve, cómo se expone ante el resto, importa demasiado, ser catalogada negativamente como una persona gorda, una adolescente o una adolescente gorda, cuando se hace en modo insulto, de violencia, impacta muchísimo en la salud mental. Hay un montón de cambios en la corporalidad de los adolescentes, entonces eso puede hacer que el adolescente quiera esconderse, no quiera verse, no quiera salir, no pueda acceder a la ropa que acceden otros adolescentes o no pueda verse reflejada en aquellas estrellas, no sé, que ve cantantes que usan el pantalón por acá, todos los abdominales marcados, en esas figuras que se ven como referencia. Entonces, hay un montón de camino para entender que la diversidad corporal es parte de la diversidad de las personas. El cuerpo que tenemos es algo que muchas veces no elegimos, sí podemos elegir modificaciones en él, pero ya tenemos una estructura, ya tenemos una genética, ya tenemos cierta información y ciertas cosas que vienen dadas. Y está bueno, entender que todos somos diferentes y que merecemos el mismo respeto y las personas gordas existimos y vamos a seguir existiendo. Así que, hay que soportar un poco, pero también entrar en diálogo y aprender un poco de esto de la tolerancia y el derecho que tenemos todas las personas a vivir libremente. Muchas gracias, Victoria y Jimena, de La Mondonga y de Renacer. Por acá sigue un ratito más el conversatorio sobre género y vínculos socioafectivos en adolescentes en el espacio Las Pioneras, así que se pueden arrimar. Bueno, muchas gracias a Juan y equipo y cambiamos de tema. La presidenta en ejercicio, Beatriz Argimón, dijo que las consultas psiquiátricas pediátricas aumentaron 200% en relación a 2019. Recordemos que Argimón está como presidenta en ejercicio porque el presidente Luis Lacalle Pou viajó a Brasil. Mañana comienza allí una nueva cumbre del Mercosur. Entonces, en ese rol, digamos, habló Argimón en un almuerzo de ADM y dijo que lo mencionado por Natalia es un logro del gobierno porque destinó $20 millones a salud mental. Prioridad en la acción, sino también en lo presupuestal. En esa oportunidad, y así se concretó, se habló de un refuerzo presupuestal de $20 millones. Es así que a la ya decisión de seguir con el énfasis del tema de los jóvenes a través del INJU, y ahora se tomaron acciones destinadas a diferentes sectores de la población en un auténtico trabajo interinstitucional que es un desafío. Por eso vamos a encontrarnos en el abordaje del tema las personas en situación de calle, conjuntamente con el abordaje a las adicciones. Les voy a hablar de las consultas de salud mental por especialidad comparando el segundo semestre del año 2019 con el primer semestre de este año y observamos un incremento del 103% en consultas psiquiátricas de adulto. Escuchen esto, un incremento del 200% de consultas psiquiátricas pediátricas, un incremento del 190%
de asistencia psicológica y un incremento de 230% de trabajo social. Díganme si este gobierno no se está haciendo cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Vamos a cambiar de tema porque la justicia confirmó el procesamiento, en este caso con prisión, de los militares Adi Vique Álvarez y Ramón La Rosa por el homicidio del militante comunista y dirigente del sindicato portuario Ivo Fernández en 1976, o sea, durante la última dictadura cívico-militar. Para el Tribunal de Apelaciones existen elementos suficientes para definir responsabilidad de ambos militares en los crímenes. El Tribunal de Apelaciones Penal rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de los militares con el argumento de que las pruebas recopiladas en la causa amparan sus procesamientos por los maltratos y la tortura contra las personas privadas de libertad en el Batallón de Infantería número 8 de Paysandú y sus consecuencias. En este sentido, las defensas no han logrado desvirtuar la existencia de las violentas circunstancias en que se verificaron las detenciones de las víctimas ni su motivación política, así como tampoco la existencia de los apremios, la hazaña y la crueldad que se prodigaban en la época a los privados de libertad en la unidad militar sanducera, señala el fallo al que accedió MBD Noticias. En marzo de este año, la jueza Isaura Tórtora dispuso el procesamiento de ambos militares como coautores de un delito de homicidio muy especialmente agravado, reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves. En respuesta a las defensas, la sala aseguró que no hay razón para desmerecer de antemano el testimonio aportado por las víctimas ni las pruebas indiciales de la causa. En este punto, la sala destacó que los hechos se produjeron en un contexto donde la actividad estatal no se mostró particularmente inclinada a dejar rastros del accionar delictivo protagonizado por sus agentes y que los dos militares procesados ocupaban cargos relevantes en el organigrama represivo de la unidad militar. Los organismos estatales presentan un bajo nivel de transparencia según el resultado del Índice de Transparencia Activa en Línea 2023, elaborado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO. Atención, porque solo 8 de los 271 organismos relevados tienen niveles de cumplimiento de la normativa considerados altos. Según la ley vigente, los organismos públicos deben publicar en su web una serie de datos como su historia, el currículum de los jerarcas, las remuneraciones de los funcionarios, entre otras. Es la 10ª edición ya de lo que venimos relevando de la información pública que todos los organismos del Estado deben publicar en su sitio en Internet. Nuestra evaluación es muy parecida a la del año pasado, ya que vemos con preocupación que sigue habiendo un nivel bajo de cumplimiento de la ley. Solo hay 8 organismos que cumplen con más del 90% o arriba de entre el 85 y el 95% de lo que establece la ley, pero después tenemos otros organismos que realmente están muy bajos, en especial los municipios, la enorme mayoría de los municipios, y también varios organismos de juntas departamentales. Los organismos mejor posicionados son el Banco Central, la Administración Nacional de Correos, el Plan Ceibal y el LATU, el Fondo Nacional de Recursos, OCE y el BPS. Ahora otro asunto, porque transcurre un paro de 24 horas del sindicato del Ministerio de Desarrollo Social en rechazo a la rebaja salarial provocada en el marco de un proceso de regularización de contratos a nivel de ese ministerio. Según el sindicato, la rebaja llega a 30% de los ingresos para más de la mitad de las personas afectadas. Esto es porque les agregaría horas de trabajo pero sin pagarlas. Y ahí nosotros queremos preguntarle a todas las personas que estén mirando esto si estarían dispuestas a trabajar 10 horas más por semana sin el salario que corresponde. Nos parece muy grave y creemos que en ningún caso el reconocimiento de un derecho, que es la presupuestación de estas personas, debería significar una pérdida salarial de esta magnitud además. Estamos hablando de 370 personas que estarían perdiendo ese monto de salario, que es muchísimo. Acá queremos aclarar que nosotros no estamos pidiendo más dinero, lo que estamos pidiendo es que se mantenga la carga salarial de estas personas. Además del paro y la movilización de este martes frente al Mides, el sindicato se declaró en preconflicto con el convencimiento de que la solución está al alcance de la mano de las autoridades.
Seguimos en contacto con la administración. Nosotros la semana pasada también le entregamos una nota al presidente de la República explicando la situación en la que estamos pasando, porque realmente nos parece que es un despropósito que se tiene que poder solucionar fácilmente y es legal solucionarlo. El problema es que tiene que existir la voluntad política por... Otro asunto, la Cámara de Diputados aprobó por 52 votos en 96 la contraprestación a los canales de televisión por la publicidad electoral gratuita. Esta compensación fue discutida en la Cámara Baja esta tarde y se logró su aprobación, pese a que no contó con el apoyo, o sea, con los votos del Frente Amplio. La normativa, apoyada solo por el oficialismo, determina que el Poder Ejecutivo debe fijar el monto de la contraprestación que le pagará a los canales, tomando como referencia lo abonado en los últimos 12 meses previos por entes autónomos y servicios descentralizados por concepto de publicidad a los medios de comunicación. Por otra parte, lo que sí fue acompañado por la oposición fue la distribución de los espacios para la publicidad gratuita, la propaganda electoral gratuita, que será regulada por la Corte Electoral y hoy fue aprobada de la siguiente manera. Primero, elecciones nacionales. 47,5% para los lemas con representación parlamentaria. 47,5% que se distribuirá proporcionalmente según los votos obtenidos por estos lemas en las últimas elecciones. 5% para los demás lemas. La misma distribución se aprobó para las elecciones departamentales y municipales y en los balotajes se votó un 50% para cada fórmula presidencial. El articulado deberá ser tratado en una próxima instancia en la Cámara de Senadores. Otro asunto anticipado hace algunas noticias atrás, porque el presidente Lacalle Pou y el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, ya están en Río de Janeiro para el comienzo, que está previsto para mañana, de una nueva cumbre del Mercosur. Uno de los temas centrales será la negociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que no cuenta con los apoyos necesarios para avanzar. Legisladores oficialistas y de la oposición opinaron al respecto. Esta es una cumbre que quedó media desfasada porque estamos a días del cambio de gobierno en Argentina. De todas formas, uno imagina que el gobierno uruguayo va a continuar con el planteo de la flexibilización y las miradas están puestas en el gobierno de Milei. Otro tema que se va a tratar, que es el eventual acuerdo con la comunidad, con la Unión Europea, yo tengo un largo escepticismo. Son realidades en donde mandan los bancos centrales, no manda la materia orgánica del suelo. Si mandara la materia orgánica del suelo, bueno, nos abrazaría todo el parisino preocupado por la sustentabilidad. Ojalá se primen los intereses del Estado y de la gente por diferencias políticas. El problema es cuando se plantean paradigmas que son inaplicables. Y yo siento y veo a Lula muy parado con realismo, intentando acercar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, jugando fuerte a que el Mercosur como tal se posicione. Y veo a Milei en un proyecto sin un rumbo concreto. Y claro, cuando vos llegás y vas a llegar con esa inexperiencia, te abre una incógnita gigante, mucho más allá de las cuestiones ideológicas. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional, incertidumbre y expectativas sobre esta nueva cumbre del Mercosur que aparentemente no va a tener lo que se ha esperado tanto, que es la confirmación de ese acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Por lo menos a priori eso es lo que parece. El presidente Lula da Silva, que estuvo por estas horas en Alemania reunido con el canciller Olaf Scholz, bueno, se comprometieron a tratar de impulsar este acuerdo para antes de fin de año si fuera posible, pero la situación es muy compleja. También le ratificó el canciller argentino, Santiago Cafiero, quien dijo que los expresidentes Bolsonaro y Macri cruzaron líneas rojas al cederle a Europa una serie de condiciones que había puesto el Mercosur frente a la Unión Europea. De todas maneras, el camino está allí allanado para que, bueno, las cosas no salgan como se esperaban. Por otro lado, se supo hoy que el presidente Lula no va a asistir a la asunción de Javier Milei el próximo 10 de diciembre. Sí lo va a representar el canciller brasileño Mauro Vieira.
El presidente brasileño Lula da Silva y el canciller alemán Olaf Scholz afirmaron que no se rendirán e intentarán convencer a todas las partes implicadas para que el pacto que inicialmente estaba previsto concluir antes de fin de año pueda ser salvado. La cumbre de países del Mercosur este jueves en Río de Janeiro será un momento decisivo, aseguró Lula, que manifestó la esperanza de que la Unión Europea se decida si está interesada o no en concluir el acuerdo, mientras que a las dificultades que implica el traspaso de poderes en Argentina se suman las reticencias francesas, dijo Lula, que según él tienen una larga tradición relacionada con los intereses políticos de los agricultores franceses. El canciller de Argentina, Santiago Cafiero, declaró este martes que los exmandatarios de Brasil, Jair Bolsonaro, y de Argentina, Mauricio Macri, quienes presidían sus países cuando la Unión Europea y el Mercosur firmaron en 2019 el acuerdo de asociación estratégica, se dieron ante líneas rojas que históricamente el Mercosur había puesto y levantaron todas las históricas barreras que se habían negociado, que hablaban fundamentalmente de generar un acuerdo balanceado en dos bloques que son muy asimétricos. En medio de un clima poco apto para la firma del acuerdo, el presidente de Brasil, Lula da Silva, anunció que no asistirá a la toma de posesión de Javier Milei como mandatario el próximo 10 de diciembre, pero su país estará representado por el ministro de Exteriores, Mauro Vieira, luego que representantes del Ejecutivo brasileño filtraran días atrás que el mandatario no asistiría a la toma de posesión porque se sintió personalmente ofendido por los insultos del ultraliberal, que durante su campaña lo tildó de corrupto y comunista. Y tensiones seguramente va a haber a partir de ahora y hasta el próximo día 12, cuando el Congreso español comience a tratar la ley de amnistía para los independentistas catalanes, luego que hoy se confirmara esa fecha. En diputados, el presidente Pedro Sánchez tiene una mayoría como para lograrlo, no así en el Senado, donde la situación seguramente va a ser muy discutida, con uno de los casos más polémicos que se han generado a partir del acuerdo del presidente del gobierno español con los independentistas catalanes para alcanzar la mayoría y lograr el gobierno. El pacto sellado entre el PSOE, Conjuntos por Cataluña y Esquerra Republicana para la reelección de Pedro Sánchez motivó desde su inicio la oposición del Partido Popular y de Vox, de derecha y ultraderecha, y también el rechazo de sus militantes que desde mediados de noviembre se manifiestan diariamente en la calle Ferraz de Madrid, en las inmediaciones de la sede del PSOE. Con este contexto político y social de fondo se comenzará a votar el martes la amnistía para los líderes de la consulta soberanista catalana de 2017, en un proceso que irá aumentando las tensiones conforme avance el trámite. En el Congreso de los Diputados el proyecto de ley tiene votos asegurados, no así en el Senado, donde el Partido Popular es mayoría. En ese caso, sin embargo, el proyecto volvería a diputados para su aprobación final, donde la coalición oficialista recupera la mayoría necesaria. Y ahora vamos a hablar de una situación conflictiva en este continente de la cual se sabía poco y que ha cobrado vigor después de un referéndum que se llevó a cabo en Venezuela el pasado domingo y que obtuvo un triunfo con el 95% de los votos. Está relacionado con el Esequibo, un territorio similar a Uruguay que, entre comillas, pertenece por ahora a Guyana, porque es un territorio que desde la década del 60 nunca terminó de ser delimitado a nivel internacional en lo que le corresponde a Venezuela sobre ese territorio que hoy es Guyana. Esto había quedado en un interregno, en una especie de nebulosa, hasta que comenzó a tener protagonismo por el hallazgo de minerales, pero particularmente de petróleo, y la participación de la ExxonOil, lo que ha generado que Venezuela empiece desde hace mucho tiempo a reclamar su soberanía sobre el Esequibo. Ahora, según entienden, este referéndum es vinculante y autoriza al gobierno a iniciar acciones que por ahora no se sabe cuáles son. Por las dudas, el gobierno brasileño desplegó tropas en la zona de Guyana y de Venezuela. La región del Esequibo en disputa es rica en combustibles y minerales y representa casi un 70% del territorio guyanés, albergando a más de un octavo de la población total del país caribeño, a la que Venezuela ha prometido otorgar la nacionalidad, y también se mostraron de acuerdo en oponerse por todos los medios a la pretensión de Guyana, que controla el territorio en cuestión, de disponer unilateralmente de aguas que Venezuela considera pendientes por delimitar. La reivindicación de Venezuela se intensificó en el 2015,
cuando la empresa ExxonMobil descubrió petróleo en aguas en disputa, que hoy día dejan a Guyana con reservas de crudo equiparables a las de Kuwait. Por eso la votación de este domingo en Venezuela ha causado ansiedad en Guyana, donde el gobierno instó a los ciudadanos a mantener la calma, mientras miles de guyanenses formaron el domingo cadenas humanas para mostrar su apego a la región y agitando banderas del país. El presidente de Guyana, Irfan Ali, denunció el referéndum como una amenaza a la paz en América Latina y el Caribe y dijo a la población que no tenían nada que temer, asegurando que el gobierno está trabajando sin descanso para garantizar que sus fronteras permanezcan intactas y que la población y el país sigan estando seguros. El presidente de Brasil, Lula da Silva, aseguró este domingo desde Dubái que espera sentido común de Venezuela y Guyana para resolver la tensión entre los dos países por la región del Esequibo, luego que la semana pasada Brasilia informara que intensificó las acciones defensivas a lo largo de su frontera norte en medio de la disputa territorial. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Otro asunto, los siniestros fatales en rutas nacionales bajaron 29% en el primer semestre del año, según informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Las autoridades lo asocian con la vigencia del nuevo plan de seguridad vial, que incluye la instalación de luces, construcción de rotondas, intercambiadores, 75 kilómetros de terceras vías y colocación de radares. Hay mucha cantidad de cruces que se están interviniendo. Acá tenemos cercano en lo que es ruta interbalnearia, una ruta que casi es una avenida y que es muy usada por los turistas y que queremos que sea una ruta segura, mejorar lo que hay. Por eso también está el proyecto de lo que es la nueva ruta rápida y sacarla de lo que es este trazado de los primeros kilómetros de Montevideo, que bueno, que está complicado para seguirla mejorando por la cantidad de habitantes que hay, ¿no? Ante el reclamo de camioneros por la ocurrencia de accidentes en puentes que se vienen registrando en el último tiempo, Siganda aseguró que la inversión en seguridad vial es el 30% de los 3.500 millones de dólares que se destinaron a las carreteras del país. Se han hecho una cantidad de intervenciones en todas las rutas y la inversión justamente en lo que son las defensas en los puentes y nuevos defensas, la última tecnología que hay en cuanto al impacto contra las defensas se están implementando, es una muy fuerte inversión que hay y bueno, de a poco, hay muchos kilómetros y de a poco se va mejorando. Tema vinculado. El Centro de Investigaciones Económicas propone crear una institucionalidad interdepartamental para transformar la movilidad en el área metropolitana. Desde ese centro de estudios se afirma que se requiere liderazgo político y también cambios regulatorios. El trabajo de Simbe señala una mejora en la calidad del transporte pese a que la venta de automóviles se incrementó 10% en los últimos 12 meses y que entre 1997 y 2009 en Montevideo se duplicaron los empadronamientos de vehículos y los de motos se multiplicaron por 7. Sin embargo, eso no es suficiente para detener el declive. Claro. Hay aspectos que, sin embargo, sí se han deteriorado, los tiempos de viaje. Para Simbe, la solución es crear una nueva red que interactúe con la actual y tener visión metropolitana. Nosotros estamos proponiendo la generación de una nueva institucionalidad que pasaría por la creación de una agencia metropolitana de movilidad que consolidara, concentrara las potestades que hoy están dispersas en estos 3 organismos. Nosotros proponemos que debemos de comenzar a pensar en un paquete de 3 proyectos. Uno es un corredor hacia el este. Otra tiene que ser sobre 8 de octubre y Camino Maldonado, porque ese es el corredor de transporte público más importante de la ciudad. Y luego tenemos el desafío de utilizar la infraestructura del ferrocarril central, que tiene doble vía hasta Progreso y que está pensado para que por allí transcurra un servicio de transporte público férreo que dé servicio a las 250.000 personas que viven en toda esa cuenca. Márquez señala que el precio del boleto no es un factor decisivo para frenar la baja de venta de boletos y que el precio real del boleto se encuentra en su menor nivel desde 1990 a la fecha. Ahora una buena y de la casa, porque el programa de TV Ciudad Música Urbana ganó en una de las categorías de los premios TAL, que anualmente premian
justamente a contenidos educativos y culturales de canales públicos latinoamericanos. La idea y realización de música urbana estuvieron a cargo de nuestro querido compañero Aldo Garay, por supuesto acompañada por muchas y muchos otros compañeros de la casa que tenemos bien cerquita, y fue uno de las 9 nominaciones que tuvo TV Ciudad en esta edición de los Premios TAL. Los premios TAL son la celebración de la calidad de la televisión pública latinoamericana en un encuentro que, según sus organizadores, permite pensarnos, mirarnos, emocionarnos e intercambiar imágenes, palabras y músicas sobre asuntos urgentes, hondos, indispensables, bellos, dolorosos, felices y curiosos. Bueno, y ahora sí vamos a conocer al ganador de Narrativas Transmedia. Este reconocimiento se va a ir hasta Uruguay. Y el ganador es Música Urbana de TV Ciudad. Ahí tenemos esto. En esta edición, TV Ciudad estuvo representada por 9 programas en la lista de nominados y obtuvo el primer premio en la categoría Narrativas Transmedia con el programa Música Urbana del realizador Aldo Garay con la producción de Inejera y Gonzalo Pollo. En esta edición de los premios TAL hubo 682 postulaciones de 64 canales de 14 países de Latinoamérica. Además del programa Música Urbana por TV Ciudad, fueron nominados Relatos, La Letra Chica, Ideas Cruzadas, ¿Dónde estás?, Guiños, Autorreportaje y la transmisión del Festival Acá Estamos y de la Maratón de Montevideo. Y acá estamos para despedirnos repasando el pronóstico del tiempo. Sí, vamos a ver cómo se comportará el tiempo en los próximos 3 días en el área metropolitana. Mañana miércoles 6 de diciembre sigue habiendo alguna probabilidad de lluvia, sí, Martín. Sí. Mañana hay una mínima de 15 grados y una máxima de 24. El pronóstico habla de precipitaciones y tormentas, algo que empieza esta noche de hecho y que se mantendrá hasta el jueves por la mañana. Pasamos nomás al 7 de diciembre, capital y cercanías, mínima 14 grados, máxima 22. Recién estará mejorando en las últimas horas de esa jornada. Y el sol se viene con todo el viernes 8 de diciembre, el día de las playas, con una mínima de 12 grados y una máxima de 22. Así que estamos atravesando el momento más gris de la semana, pero ya hacia el fin de semana las condiciones van a cambiar en capital y cercanías. Nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo, como todos los días. Los invitamos a quedarse porque ya viene Lado B y nosotros nos reencontramos mañana. Misma hora, mismo canal, ya sin cumpleaños. Que termines bien. Muchas gracias, Nacho. Bueno, hasta mañana. Que pasen bien.